Uruguay tranquilamente podría haber sido una provincia argentina. De hecho, más o menos lo fue, entendiendo que cuando se estaba formando el país no eran provincias como tal, sino territorios no tan definidos. Ahora bien, ¿cómo fue que lo perdimos? Uruguay formó parte del virreinato del Río de la Plata y al momento de independizarnos fue más o menos una de las provincias unidas del Río de la Plata, siendo su máximo exponente él, Artigas. Artigas es un poco como el San Martín de los uruguayos en cuanto libertador y lucha contra los españoles, pero también tenía muchas ideas en cuanto a cómo se debía formar y cómo tenía que funcionar este nuevo territorio. Por ese motivo, desde el primer momento, Artigas chocó mucho con Buenos Aires por decidir cómo se iban a administrar estas nuevas provincias unidas del Río de la Plata. Si de manera centralizada, como planteaba Buenos Aires, como sigue más o menos siendo el día de hoy, o de manera federal, dándole más autonomía a cada territorio como planteaba Artigas. Esta situación escaló un conflicto grosso entre Buenos Aires y un territorio que se llamaba la Liga Federal, organizada por Artigas y era conformada por lo que hoy son varias provincias argentinas y Uruguay, obviamente. En ese momento, el Imperio Portugués, que está viendo todo el ruido independentista que está viendo en el continente, con miedo de que se le venga a Brasil, decide invadir Uruguay, que siempre fue un territorio medio en disputa entre Brasil y Argentina. Buenos Aires aprovecha esta invasión portuguesa porque ya tenía las bolas llenas de Artigas y decide prácticamente no mandar apoyo a Uruguay, por lo que termina siendo conquistado por el Imperio Portugués. Prefiere perder el territorio antes que apoyar a Artigas. En ese momento, Uruguay pasa a ser parte del Imperio Portugués. Unos años más adelante, un grupo de uruguayos exiliados en Argentina, llamado los 33 Orientales, decide de alguna manera independizar Uruguay de Brasil y a partir de esa independencia anexarlo nuevamente a Argentina. Por ahí es donde se arma quilombo entre Brasil y Argentina, porque a Brasil no le gustó nada esta iniciativa y empieza una guerra entre los dos países. Fue una guerra que fue carísima para los dos, ninguno de los dos tenía una victoria clara y con el tiempo se estancó mal. Y ahí es donde entra un mediador que no tiene nada que ver, que es Gran Bretaña. ¿De dónde carajo sale Gran Bretaña? Gran Bretaña se estaba viendo afectada porque quería básicamente comerciar con el Río de la Plata, que no estaba pudiendo porque estaba en guerra todo ese conflicto. Gran Bretaña propone hacer de la banda oriental, o sea, Uruguay, un tercer país, que no sea parte ni de Argentina ni de Brasil, funcionando como lo que se conoce como un estado tapón, para alivianar las tensiones entre los dos países, siendo un país entre medio de los dos. Y así es como nace Uruguay. Haciendo este guión, me parece muy loco pensar cómo se podría haber configurado de manera diferente la Argentina, siguiendo alguna de las ideas que planteaba Artigas, como por ejemplo el hecho de darle más autonomía a las provincias, o quizá el que Uruguay sea una provincia argentina y por lo tanto tener el total control del Río de la Plata. No sé, me pongo a pensar cómo se podría haber configurado de manera distinta al país y en esa contienda se le hubiera dado más peso a lo que planteaba Artigas. ¿Y vos qué opinás? ¿Te hubiera gustado que Uruguay sea argentino? Por otro lado, si hay algún uruguayo viendo esto, ¿qué onda? ¿Le hubiera gustado formar parte de Argentina? Nada, te leo en comentarios. Nos vemos, gente.